Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 y vamos a leer versículo 3. Hebreos 12, versículo 3. Cuando encuentres puedes decir amén. Amén. Son poquitos todavía, así que Hebreos 12, 3. Amén. La palabra de Dios dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así, hasta ahí vamos a leer, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, gracias Señor por su palabra. Señor, que siempre sea preciosa en nuestros ojos, que siempre sea algo que debemos de guardar, cuidar y desear de cumplir, obedecer de todo corazón. Señor, que nunca se quite de ese lugar en nuestros ojos y en nuestro corazón. Le pedimos, Señor, que si nos hemos alejado de su palabra y de verla correctamente, Señor, ayúdenos a regresar a sus caminos para poder mantenernos en sus caminos y sus pisadas, Señor. Le pedimos su bendición esta noche. Se lo pedimos, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Pues hemos estado hablando en el primer servicio, ¿verdad?, acerca de considerar. Y hablamos hace 2 semanas atrás de considerar los lirios y qué es lo que podemos aprender de eso, recordando de la fidelidad de Dios a través de observar y considerar los lirios. Y luego hace una semana atrás recordamos de que Dios nos dice que debemos ir a la hormiga y para verla, para mirarla y aprender de ella también, de cómo prepara en el verano y cómo es, ¿verdad?, diligente, y que debemos aprender a ser diligentes también nosotros y no ser perezosos. Pues aquí también el Señor, en esas primeras 2 ocasiones, Dios nos manda a agacharnos, a arrodillarnos y ver algo que quizás vemos como algo común, corriente, algo con no mucho valor, y considerar esas cosas. Pero aquí vemos que Dios dirige nuestra vista hacia los cielos y en realidad considerar algo mucho más valioso, algo mucho más grande y algo mucho más poderoso que una hormiga y unos lirios, sino que nos dice considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Dice, considera a Jesús. Algo que igual como no se nos hace fácil considerar lirios ni hormigas, muchas veces lamentablemente tampoco vemos hacia arriba para considerar a nuestro Señor Jesús. Sí sabemos cómo hablar de Él, pero no lo consideramos, no meditamos, no analizamos, no nos ponemos a observar su vida, quién es Él, para nomás aprender de Él. Y Dios nos tiene que recordar y nos tiene que mandar a considerarlo a Él, porque somos tan consumidos con nosotros mismos que olvidamos ver afuera de nosotros. Pero nos dice considerad a aquel. ¿Pero por qué? Pues para tener una mejor idea tenemos que regresar al capítulo 11. Capítulo 11 es el capítulo conocido o reconocido por el capítulo de la fe, ¿verdad? Algunos le han llamado a este capítulo como la sala de fe, de donde todos los personajes de la Biblia son reconocidos por su fe y las grandes obras o decisiones que tomaron por fe. Y nos da una lista, y entre esta lista nos dice y nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, en versículo 6, el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y luego nos comienza a dar personaje tras personaje de decisiones que ellos tomaron, de que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, aunque no podía verlo, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vemos también, si brincamos un poquito más adelante, en versículo 17, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Dice, por fe tomó esta decisión él podía ver lo que Dios iba a hacer, no sabía cómo, pero él tenía una idea de qué es lo que iba a hacer. Y nos dice que, pensando, versículo 19, que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
Dice, él había visto en su mente de lo que era capaz el Señor hacer, sabiendo, pues yo no sé cómo y cuándo, pero yo sé si yo lo ofrezco a él, se lo ofrezco a él, me lo está pidiendo, que Dios va a hacer lo que yo ni me puedo imaginar. Aún lo puede levantar si quiere. Dice en versículo 23, versículo 24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, los ojos en el galardón, lo que un día vendría. Y luego dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, que podía mirar el galardón y podía ver al invisible, y eso lo motivaba a hacer lo que al momento no era agradable, pero lo que Dios le estaba pidiendo hacer, manteniendo sus ojos en el que lo iba a sostener y el que lo podía sostener. Y vemos que vez tras vez estos hombres tomaron decisiones que nosotros viendo hacia atrás, desde atrás desde el futuro hacia el pasado, vimos que pues les salió bien o que fue algo que Dios halagó y que Dios bendijo. Y obviamente en el momento ellos no podían con firmeza saber qué es lo que iba a suceder. Nomás se imaginaban en el ojo de su mente, podían visualizar lo que un día iba a suceder por fe, ¿verdad? Era su vista, lo mantenían puestos en el Señor, no en la circunstancia, no en el momento, sino que estaban buscando agradar a Dios por lo que un día iban a recibir de parte de Dios. Y comienza a dar lista tras lista de lo que sucedió, lo que hicieron. Y vemos que versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y luego dice en versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, me encanta este versículo, de los cuales el mundo no era digno. Wow. De los cuales el mundo no era digno. Y si no tenemos cuidado, podemos comenzar a pensar que Dios no es digno de tomar estas decisiones por Él, que Dios no es digno de aún si es necesario vestirnos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, prefiriendo vivir para el mundo. Y dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido en esta vida, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice que todo tiene su tiempo y que en algunas ocasiones no vamos a ver lo que estamos anticipando, a lo menos en la tierra. Pero Dios todavía sigue siendo digno de vivir por Él, por fe, manteniendo la vista, la mirada, viendo al invisible. Y luego dice, por tanto, capítulo 12, por tanto, por estas razones, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice que, y algunos dicen, bueno, quizás está hablando de los testigos, de los que ya nos han ido delante de nosotros, los que ya han vivido esta vida de fe y son testigos para nosotros de que sí funciona la vida de fe y que sí Dios sí bendice la vida de fe, que Dios nos va a dar galardón por vivir por fe, que sí funciona. Dice, son testigos para nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. También, ¿verdad? Algunos dicen que nube significa multitud,
que puede significar también que actualmente somos rodeados por tantos testigos que nos están observando a ver cómo vivimos, a ver cómo es la vida cristiana, cómo es la vida de fe. Dice, nosotros también, igual como ellos tenían su audiencia de sus tiempos, y que nosotros podemos leer de ellos, de las decisiones que tomaron ellos en aquel entonces, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y quiero preguntar, ¿cómo vamos en nuestra carrera? ¿Cómo vamos en nuestra carrera? Leemos de estos hombres de la fe, capítulo 11, las decisiones que tomaron, de que Noé construyó, edificó un arca cuando nunca había llovido, y estar expuesto a gente llamarlo loco, y que le está lavando el coco a sus hijos, porque los ha involucrado en este proyecto de construir un gran barco, porque viene el diluvio, algo que nunca se había visto, nunca se había escuchado, nunca se había conocido de alguna parte del mundo hundirse, pero por casualidad va a suceder aquí con él. Y que él tiene esa fe de que por más de 100 años él construye este arca, sabiendo, por tener la vista y la visión de que lo que Dios dice que es verdad, y que él construye de acuerdo a los planos de Dios, cómo se debe construir, que él siguió fiel. Me imagino que había gente que se burlaba. Imagino que él sentía las miradas que los vecinos quizás desde a cruzar la calle lo estaban viendo por ahí las cortinas. Todavía sigue este loco Noé. Y dice que él era pregonaba de justicia, ¿verdad? Que él le predicaba a los demás, de que, me imagino, pues de justicia, de que se tenía que arrepentir porque venía el diluvio, que también les ayudaran, que participaran, que entraran al arca con ellos, y nomás él y su familia. Muchos diríamos, no vale la pena, qué vergüenza ser tan diferente. Abraham, esperando tanto tiempo por su hijo, y luego Dios le pide que entregue ese hijo, como era reconocido por Dios, el unigénito, que lo entregara al Señor después de que había esperado 100 años para recibirlo, y ahora le está pidiendo que se lo entregue. Y pues no vemos que hay una conversación con su esposa, sino que él se va a solas y dice que va a ir a adorar al Señor, sabiendo que iba a entregar a su hijo, y que por 3 días caminaron él y su hijo solos, sin los sirvientes. Y pues imagino que en su mente, en su corazón ya estaba muerto, ¿verdad? Sabiendo que pues lo iba a entregar, y pues ya cuando está ahí para sacrificarlo en el altar, Dios le da el alto, le dice no lo hagas, y el ángel no lo permite hacer, sabiendo que ahora tenía a Dios primero, no a su hijo, y nomás quería probar a ver dónde estaba Dios en su corazón. Y podemos ver y decir, wow, qué grande fe. Pero estar en ese momento, ¿qué harías tú? ¿Lo presentaras? ¿Cómo vas en tu carrera? Noé corrió y construyó su arca. Abraham presentó a su hijo. No era fácil. Había esperado tanto tiempo y ahora se lo está pidiendo el Señor. Moisés tenía acceso a la mejor educación que ofrecía el mundo en aquel entonces, pero dijo que él prefería ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué gran decisión. Y nos dice el Señor que la razón que lo hizo, que tomó esa decisión, porque cómo miraba las cosas de Dios y cómo miraban las cosas de este mundo. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, viéndolo. Qué gran decisión. Que cualquier persona se hubiera matado para recibir la educación de Moisés, ¿verdad? De poder tener acceso a la educación de Moisés. Y Moisés dijo, tú te puedes quedar con ella. No es lo más importante. Yo quiero conocer a Cristo. Y si eso significa que voy a sufrir con los hebreos, que eso signifique. Pero yo quiero conocer a Cristo. ¿Cómo está tu carrera? ¿Cómo vas en tu carrera? ¿Qué tiene prioridad en tu vida?
seríamos mencionados en esta lista nosotros, de acuerdo a cómo estamos viviendo hoy, a cómo vemos las cosas de nuestra vida hoy en día. Escuchamos, leemos de estos hombres y nos quiere decir, Señor, mira, por esta razón, por cómo vivieron estos hombres, ahora dice, nosotros también tenemos nuestros testigos que nos están rodeando. Y ahora nosotros tenemos que tomar decisiones difíciles. Y dice, despojémonos de todo peso. Esa cosa que quizás en sí no está mal, pero te está deteniendo de poder correr como tú debes. Es como si vas a correr un maratón y te pones pesas en los tobillos y quieres correr más rápido que otros, te están deteniendo. ¿Qué es ese peso? Esa cosa que tú sabes que en sí, la televisión en sí no es pecaminoso, pero es algo que te detiene de poder hacer lo que debes hacer y te expone a palabras que no debes escuchar y escenas que no debes ver. La computadora en sí, ¿verdad? No es pecaminosa. Me ha tocado ir a conferencias, ¿verdad? Donde el pastor dice, traiga sus televisiones y se los vamos a destruir aquí. Y tiene un marro y ¡zas! La televisión en sí no es el pecado, no es pecaminoso, ¿verdad? Ahora, si tú no tienes el carácter o el control para decir, no debo de ver esto, entonces a ti te deben dar con el marro entonces, ¿verdad? Yo no sé, pero a veces nos emocionamos, amén, destrúyalo, pastor, pero hermano, no resuelve el problema. Esto no es más síntoma. La raíz está en ti. Ahí con lo que tienes que tratar, ¿verdad? Ahí está ese peso, ahí está esa cosa que está en un lugar incorrecto. Y si tienes que sacarlo, sácalo, pero en realidad, ¿verdad? Y si tienes que poner la computadora en un lugar más público, hazlo necesario. Pero lo que estoy diciendo es que muchas veces tenemos un gran celo para cosas que en realidad no son los problemas. No queremos tratar con lo más difícil, que es el corazón. Dice el Señor, mira, ¿vistes cómo vivieron ellos? Estos ejemplos que te estoy dando en el capítulo 11, las decisiones que tomaron ellos. Por tanto, dice, nosotros también tenemos la gente que nos está observando a nosotros, que están queriendo vivir y observar cómo es la vida cristiana. Dice, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos detiene, que nos mantiene oprimidos, que nos permite correr con paciencia. ¿Qué es lo que te está deteniendo a ti? ¿Qué es lo que no te está permitiendo vivir la vida santa que debes vivir? Es que, hermanos, hoy en día pensamos de que porque la gracia de Dios nos salvó, ¿verdad? Y fue gratuito y no nos costó a nosotros, que ahora puedo vivir como yo quiero, porque al fin de cuentas es gracia, fue gratis. Entonces yo puedo vivir como yo quiero porque no me costó a mí, sí le costó a Él y no lo consideramos a Él. Por eso que Dios nos tiene que recordar, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, mira, piensa en Él, a Él sí le costó, entonces ¿cómo estás viviendo tú? Hermanos, nos actamos de la gracia de Dios, pero creo que no hemos entendido en realidad el propósito de la gracia de Dios. Nos dice Tito, ¿verdad? Nos dice Tito que sí, la gracia de Dios es por la gracia de Dios que se ha manifestado a toda la humanidad, que tenemos la salvación. 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos los hombres, ¿verdad? Se les enseña, se les instruye, se les expone cómo es la salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad, no utilizar la gracia como algo de pretexto y excusa para vivir pecaminosamente. Muchas veces decimos, no, pero la gracia de Dios me permite vivir como yo quiero. No, dice la gracia de Dios, dice, nos enseña que renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
Dice que bajo control, que tenemos el carácter para decirle no a nosotros para algunas cosas y no a lo que no le agrada al Señor. Y decir, no, esto no es algo que se requiere fe. Esto no es algo que, una manera que un santificado por Dios debe vivir de esa manera. Hermanos, nos agarramos de la gracia de Dios y pensamos, no, mira, es gracia, es de la etapa de gracia y por eso puedo vivir como quiero. No, es por la gracia que no debemos vivir, ¿verdad? Porque si a Dios le costó, entonces yo tengo que pagar un precio en mi discipulado con Él. Y si cuando leemos en Hebreos capítulo 11 vemos que estos hombres se negaron a sí mismos, no utilizaron la gracia como excusa para vivir en pecado como muchos de nosotros estamos viviendo. No es justificación, no es excusa. Me preocupa cosas que veo a veces aún dentro de hermanos de todas edades y a veces aún los adolescentes, de que no están viviendo honestamente. Se les dice, no hables con esta persona, y dicen, ok, pero piden teléfonos prestados y se comunican con esas personas con teléfonos prestados, y quizás en su mente están pensando, pues a lo menos no es con mi teléfono. Pero el hecho de que en primer lugar no eres un buen amigo si tú le prestas a alguien más tu teléfono para que lo utilicen para cosas que tú ya sabes que tus padres no están de acuerdo. No eres un buen amigo. Tú no te puedes llamar ni amigo a decir, mira, pues yo no sé para qué lo vas a usar, pero ahí está mi teléfono. No. Si tú fueras un buen amigo, tú le llamarías la atención a decir, ¿qué estás haciendo? Tú sabes bien que si me estás pidiendo prestado el teléfono es porque tú sabes bien que no debes estar texteando en primer lugar, mandando mensajes. Así que yo, por ser un buen amigo, no te voy a dejar hacer lo que tú no debes. Y te quiero animar a que seas un buen amigo, una buena amiga, a decir no a tu amigo o amiga cuando quieren pedir prestado un teléfono para hacer algo que tú bien sabes que no deben estar haciendo. Demostrar gracia, decir, porque déjeme decirle, tenemos esta idea de que la gracia es algo para permitirnos hacer algo. No, a veces Dios demuestra su gracia con dejar algo presentarse a nuestra vida para no permitirnos hacer algo, ¿verdad? Cuando Noé estaba en desobediencia, Dios le manda un pez. Es gracia de Dios, no lo deja ahogarse. Le da un pez, y dentro de ese pez ahora él recapacita, reconoce que está mal, y luego por la gracia de Dios lo vomita y no lo comienza a digerir. La gracia de Dios, ¿verdad? Que está en ese vómito, ¿verdad? Y vemos aún en la vida del rey Asa que por la gracia de Dios, después de que este hombre había buscado palanca con una amistad con una persona que no conocía ni creía conocer de Dios, Asa buscó alianza con alguien inconverso para ganarle o ganarle en batalla y guerra al rey ahí de Israel. Y Dios, para tratar de traerlo para que regrese a los caminos del Señor, lo deja padecer de una enfermedad de los pies, para que él recapacite y diga, ¿qué estoy haciendo, Señor? Ayúdame, sáname de esta enfermedad. Pero no lo hace, busca a los médicos, dice Dios. Busca a los médicos en lugar que a Dios. Y él muere de una enfermedad de pies. La gracia de Dios le trajo la enfermedad para hacerlo recapacitar. No lo hizo. Si tú eres un buen amigo, vas a demostrar gracia con decirle no a veces a tus amigos. Es la gracia de Dios que está tratando de impedir el camino de este amigo para que no se vaya más allá. Amigo, amiga, no le estés prestando tu teléfono. No le estés tapando a tus amigos. No eres un amigo, ni te llames amigo porque no lo eres. Si le tienes que tapar a alguien más para que sigan en pecado. Qué lástima, qué triste que el Señor por su gracia dio su vida para salvarte a ti, y tú estás progresando el pecado para quedar bien con alguien. Te estás burlando de la sangre de Cristo. Por la gracia de Dios te salvó, y por la gracia de Dios tú debes ser un amigo también. Si no debe haber comunicación, no permitas tú tampoco. Respeta a los padres si aún ese joven o ese joven no lo está respetando. Que tú no seas culpable de ese mismo falta de respeto. Debes de ayudar a tu amigo, a tu amiga. ¿Cómo estás corriendo tu carrera? Estos hombres decidieron vivir de una manera santa. Los hombres de Hebreos y mujeres de Hebreos 11. Dice que aún a Sara le llamó a su esposo Señor. Era algo reverente, era algo, ¿verdad?, santo. Dijo, yo quiero agradar a Dios, no a mí.
Y por la gracia de Dios que se me ha manifestado, quiero manifestar esa gracia también a otros. Y reconociendo que la gracia la estaba enseñando a renunciar la impiedad. Renunciar la impiedad. Y los deseos mundanos. ¿Qué tipo de carrera estás corriendo? Y ¿sabe qué? Muchas veces pensamos de que otros tienen mejor carrera que nosotros. Pero no es así. Sí, todos tenemos diferentes carreras o pistas que correr, pero la diferencia es en el atleta que lo está corriendo. Hay unos que son bien indiferentes. Los ha visto quizás aún los deportistas indiferentes que siempre, no sé, como que merecen ese puesto, merecen el privilegio de poder jugar un juego como profesión. Y ya llegan a ser indiferentes, como que yo no tengo que ensayar, yo no tengo que prepararme, yo estaré listo cuando llegue el partido. ¿Qué tipo de atleta eres tú? Algunos ya son muy indiferentes, ya no se preparan espiritualmente para los servicios, no abren su Biblia durante la semana, no tienen ningún deseo, son indiferentes. Y son los primeros que se quejan de que su carrera es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque no te preparas, no estás listo, estás fuera de forma. Me acuerdo en los 90s como Mike Tyson era uno de los boxeadores más poderosos, más fuertes, que todo el mundo huía de él, le tenían miedo. Pero luego cambió de entrenador y ya comenzó a llegar a los boxeos, a los pleitos fuera de forma. Y ya es cuando comenzó a perder. Ya no era indiferente, pensando que él siempre iba a ser el mero mero. Hay otros que son fríos, que están fríos. Siempre, ¿verdad? Tienen la apariencia de que se están calentando y tienen todo lo que tienen todo el equipaje que un atleta usa, pero en realidad nunca quiere entrar a la carrera. Hablan bien como atleta, se visten como atleta, pero nunca entran a la carrera. Están conformes con ser aficionados, pero no participan. Nunca participan. Ahí nomás quieren estar sentados en la banca. Y nomás quieren el anillo, que ganamos el campeonato como ustedes, pero nunca quisieron participar. Porque hoy en día en las ligas, ¿verdad? Aún en las ligas de niños, nomás con participar recibes un trofeo. Y por eso que estamos formando y creando una generación donde piensan que merecen algo nomás por participar. Ya no se esfuerzan a querer ganar segundo lugar, primer lugar. Porque ya están acostumbrados de que todos reciben un trofeo. Ten, mijo, por participar. Y cuando no reciben algo, ¿y yo qué? ¿Y dónde está mi trofeo? Nomás los que ganan, mijo. ¿Qué? Yo participé también. Y esa mentalidad se llega a aplicar aún en la vida cristiana, donde queremos ser reconocidos por todo lo que hacemos. El mejor sentador de banca, el que más calienta banca que todos los demás, ¿verdad? Nunca quiere servir, pero siempre tiene una opinión que compartir. Siempre hay algo de que quejarse, pero nunca quiere tomar responsabilidad. Y quieren trofeo, pero son fríos, están fríos. Muchas veces los que más se quejan son los que menos participan en algo. Son los que siempre tienen una opinión y los que menos quieren hacer, ¿verdad? Y tienen su voz es así de grande, su participación así de grande. Y lo que he visto, los que más invierten en algo, más quieren ayudar y menos se quieren quejar. Luego tenemos los atletas que son profesionales, de que hacen, mira, tú nomás dime lo que yo tengo que hacer, no voy a hacer nada más, nada menos, nomás, ya soy profesional, ya mi corazón no está en lo que Dios está haciendo. Hay profesionales, hay deportistas de esa forma, de que su corazón no está en lo que está haciendo, ya no juegan por jugar, por el amor del juego, ya son profesionales. Ellos, ¿verdad? Quieren que haya sushi, ahí donde antes de que salgan al juego quieren tener todo ahí, ¿verdad? Y que le traigan de comer y ellos son profesionalistas, ya no firman pelotas, ya no se toman fotos, no, ellos son profesionales y muchos de nosotros así estamos viviendo.
A ver, el pastor nomás me dijo hasta aquí. Cristo dijo que vayamos la segunda mía. Pero nosotros somos profesionales, así que tú nomás me dijiste hasta aquí y acá, y así que es todo lo que yo voy a hacer. Eso no es el corazón de siervo. Pero y nos jactamos, pero él me dijo, ¿verdad? Tú no eres siervo, eres profesional. Y hay otros que aman correr. Los que, ¿verdad? Nomás quieren participar, quieren correr, porque todavía hay amor en la carrera. Dios le puede dar la pista más larga, más trabajosa, más difícil, pero no se dan cuenta porque aman correr. Muchos de nosotros vemos la pista y dicen, ¿y por qué mi pista era la pista de ellos? Mira, esto no es fair, no es justo. Eso no es fair, no es fair. Esto no es justo. Ir a la pista, y la pista de él está bien cortita, y la pista mía tiene montañas, tiene cercos, tiene hoyos, tiene pozos, está bien angosto, y no, ir a de él, nunca suda. Y siempre estamos comparando pistas. Por estar comparando pistas nunca corremos, ahí estamos bien paradotes nomás. Yo no sé, pero cuando tú estás ocupado en correr, no tienes tiempo para comparar pistas. No tienes tiempo para ver, cómo es la pista de él, cómo es la pista. No, tú nomás enfócate en tu pista. Córrala, tienes que correr y ver, pues yo no sé de ti, pero yo tengo que correr la mía. Pero la tuya está muy fácil, pues tú sigues corriendo. ¿Sabes por qué se parece fácil? Porque a mí me encanta correr. La pista, hermanos, nosotros no sabemos las luchas que otros tienen entre semana. Sí, todos quieren poner, ¿verdad?, las mejores fotos en Facebook, la mejor vida representada en Facebook. No es la realidad. Todos tienen problemas, todos tienen luchas, ¿verdad? Y dicen, pues si yo tuviera esa pista, pues yo también bien fácil la vida. Siempre estaría de buen humor. No, ¿sabes por qué están de buen humor? Porque deciden estar de buen humor. Porque aman correr. ¿Por qué? Porque recuerdan que la pista la dio Dios. Y Dios me tomó en cuenta como para darme una pista que correr. Gloria a Dios. Porque a través de mi pista me ha tocado conocer a Dios mejor. Y si me hubiera dado otra pista, no lo hubiera conocido como... Él tomó en cuenta mis dones, mis habilidades, ¿verdad? Mi personalidad, todo. Y Él diseñó una pista custom a mí, ¿verdad? De acuerdo a todos los dones que yo tengo, y me lo puso precisamente, exactamente para mí, tomando en cuenta todo lo que yo soy. Por eso es diferente a la de Él, porque Él no tiene los dones que yo no tengo, y yo no tengo los dones que Él tiene. ¿Por qué te quejas? ¿Cómo vas en tu carrera? Estos hombres de la fe se ve que sí tenían, ¿verdad? Tomaron grandes decisiones, pero estaban preocupados de su propia carrera y decidieron que iban a poner su vista en el Señor. Todos pasamos por bajos, todos pasamos por valles, pero también todos pasamos por montañas. Pero todos queremos, ya muchos de nosotros queremos estar nomás de montaña a montaña, y olvidamos que entre las dos montañas hay valles. No queremos pasar por esos valles. Queremos nomás montaña y montaña y montaña, ¿verdad? Y nomás regocijando siempre. Queremos que todo sea fan. ¿Por qué no puede ser todo fan? Y esa es la vida que queremos vivir hoy en día. Fan. Y pensamos que esa vida real no es la vida real. Nunca lo ha pintado el Señor de esa manera. Nos dice que debemos sufrir penalidades como buen soldado, dice el Señor. ¿Cuándo hemos imaginado? ¿Cuándo nos ha dicho el Señor, todo fan, no te preocupes? No, dice, esta es tu carrera. Y acuérdate, hay otros que te están observando. No vivas para ti, no corras solamente para tu beneficio. Nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Así por eso me voy a despojar, porque yo no quiero ser piedra de tropiezo a que no me lo va a pasar nomás durmiendo porque hay algo que hacer. No me lo va a pasar nomás viviendo para los deportes porque hay algo que hacer. No me lo voy a pasar nomás viendo televisión porque hay algo que hacer. No me voy a enfocar tanto nomás siempre en la apariencia porque hay algo que hacer. No voy a enfocarme en lo que el mundo dice que es valioso porque hay algo que hacer. Y Moisés decidió, no importa lo que dice el mundo, yo sé lo que Dios me ha dicho que yo debo hacer. Y se despojó de lo que el mundo dijo que era importante y dijo, me voy a agarrar de lo que Dios dice que es importante. Y dice, y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. No la a tu lado, por delante. Y si yo estoy viendo que mi amigo quiere entrar y quiere hacerme partícipe de algo que no debe, yo le voy a decir, no, eso está mal. Y si yo voy a correr, si mi carrera es ayudarte a ti, me la voy a correr con paciencia y no participar en tu pecado. Debemos tener la convicción, suficiente convicción para decir, yo no voy a participar en esto. Yo no te voy a seguir la corriente. Tú estás mal. Y jóvenes, muchachos, tú debes tomar liderazgo como para decir, yo voy a ser el líder en esta relación. Y no aprovecharte si la muchacha no va a tener convicciones. Tú debes ser el líder a decir, no, entonces yo voy a tener la convicción en esta relación. Y yo voy a decir, ¿sabes qué? Esto no se va a hacer en esta relación. Pero no tenemos convicción. Decimos, mira, ¿me permites? Sí me permites, entonces yo lo hago. No, ¿para quién estás corriendo? ¿Para quién estás viviendo? No eres hombre. No eres hombre si tú te aprovechas del libertinaje de alguien más. El hombre debe tener convicción para decir, esto no se va a hacer y punto. Es todo. Es todo, pero es que queremos quitar la responsabilidad a los hombres. No, es que este hombre no, es que no sabes por qué. No. Si va a ser hombre, va a tomar la decisión, la responsabilidad para decir, ¿verdad? Así se va a hacer, y así se va a hacer. Y yo voy a ser responsable para hacer lo que yo debo hacer. Y no justificarlo, no decir es que no estoy pasando por mucho ahorita. Bueno, todos corremos una pista. Corre tu pista con paciencia. Con paciencia, tú sigue, constante. No te des por vencido. Dice el Señor, mira, estos hombres leemos de ellos, de las grandes cosas que ellos hicieron, y podemos ver por qué. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón, porque viendo al invisible. Y entonces nos dice a nosotros, puestos los ojos en Jesús. Es porque ellos así pudieron terminar su carrera. Puestos los ojos en Jesús. Si ves capítulo 11, la razón que tomaron decisiones, grandes decisiones, porque tenían puestos los ojos en Jesús, no en personas, no en cosas, en Jesús. No a circunstancias, en Jesús. El autor, el que comenzó con nosotros la vida cristiana y consumador de la fe, el que va a estar ahí a terminar nuestra vida cristiana. El consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él también tenía la mirada en algo más adelante, no en las circunstancias, no en el momento. Sufrió la cruz, menospreciando, dice, sufrió la cruz. Me encanta esa palabra que es traducida sufrir. La palabra sufrir significa sostener, resistir, tolerar o llevar con paciencia. Es de permitir, consentir, permanecer, no retroceder, no huir cuando hay infortuna o pruebas, asirnos de la fe en Cristo, permanecer, no retroceder. Para muchos de nosotros tenemos que comenzar a grabar esa palabra en nuestro corazón. Esas dos palabras, no retroceder, porque estamos tan acostumbrados a huir en el momento que se pone difícil la situación. Estamos acostumbrados a retroceder. No podemos, retrocedemos. No se puede, huimos. ¿Cuándo se nos va a grabar en nuestra mente que los hombres y las mujeres de Dios no huyen? Amén. No retroceden, no se hacen para atrás, permanecen? Si al momento que se pone difícil, ¿sabe qué es lo que hacen? Se ponen los pies más firmes y se agarran y se arraigan, se ponen raíces, crecen raíces ahí y dicen, no, yo no me muevo. Pero se pone difícil. Déjeme decirle, ha habido bastantes momentos que yo quiero huir, pero el Señor me recuerda, no, yo te llamé, no estas personas, no esta iglesia, no, yo te llamé y yo te mandé ahí, así que allí permaneces. Y he decidido, Señor, hasta que tú me quites de aquí yo me voy, pero mientras que no me quites, aquí voy a estar bien plantado y yo quiero dar fruto. Y ¿sabe qué? Si yo tuviera la idea de que, ¿sabes qué? El momento que se pone difícil yo me voy, ¿sabes qué? Muchos de ustedes ya se hubieran ido también. Pero nos animamos uno al otro. Cuando yo veo que ustedes, ¿verdad?, permanecen, más ganas me da, yo también me voy a permanecer, porque yo no les quiero fallar. Y a verme a mí permanecer, no, pues yo no quiero fallar a él. Y nos animamos uno al otro, pero hoy en día estamos diciendo, si tú te vas yo me voy, y los dos nos vamos. Y ya no vemos que permanecen en familias.
Ya no vemos hombres que saben cómo permanecer cuando se pone difícil. Huyen, abandonan a los hijos. Y lamentablemente nuestra raza es una de las razas más culpables. Lamentablemente. Tenemos nosotros la fama de los morenitos y nosotros los hispanos. Por eso hay tanto abuelita criando a nietos, porque los hombres huyen. Y tenemos que cambiar ese hecho nosotros. Dejar de huir, dejar de retroceder. Y dice que Cristo, cuando Él se le puso difícil a Él, es lo que nos está diciendo el Señor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. No corrió de la cruz, sufrió no huyó de la cruz, sufrió la cruz. Y dijo: aquí me quedo, yo no voy a ningún lugar, aquí me quedo. Pero te voy a mandar la cruz, aquí me quedo. Y oró: Señor, si es posible que pase de la copa de mí. Pero dice que oró: Señor, pero no mi voluntad sino la tuya. Dice la palabra de Dios que Dios contestó, escuchó su oración, y Dios contestó su oración. Dice que llega un ángel, lo fortaleció para hacer lo que él no quería hacer. Y llegó el momento que la ira de Dios, como una copa, se vació sobre él. Y él llegó al momento que dijo el Señor: tengo sed. ¡Wow! Y yo digo: tengo sed. Digo: ya no, ¿qué copa? Dame la copa entonces, Señor. Usted me ha fortalecido. Yo tomo esa copa y sufro la cruz. Yo no corro de esa cruz. Aquí me quedo yo. Y sufrió la cruz, dice la palabra de Dios. Menospreciando el oprobio. Él también sufrió oprobio. Él también sufrió, ¿verdad?, contradicción de pecador. Pero él no huyó. Yo sé que te maltratan. Yo sé que pasas por momentos difíciles, pero muchos ya son indiferentes y fríos y ya no son atletas. Nomás tienen un nombre de atleta, pero tú ya has dejado de correr. No haces nada para Dios en el nombre de todo lo que has sufrido tú. Pobrecito, pobrecita de mí. Es que tú no sabes, pastor, todo lo que yo he pasado es cierto, pero hay uno que sí. ¿Sabes qué? Él sufrió la cruz. Y es lo que está diciendo el Señor. Mira, estos hombres de capítulo 11 pasaron momentos difíciles al grado que ya no tenían con qué vestirse. Tenían que vestirse con pelo de cabra y ovejas, y verdad, que estaban casi desnudos, pero ahí permanecieron, no se dieron por vencidos y vivieron por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y se agarraron de ese hecho y esa verdad. Señor, no te queremos quedar mal, Señor, aunque esté desnudo, aunque esté con hambre, y yo prefiero sufrir los vituperios de Cristo, verdad, con los cristianos, que las riquezas del mundo. No, yo quiero permanecer contigo, Señor. Y terminaron su carrera. Y es lo que está diciendo el Señor. Igual como ellos tenían la mirada en el galardón y viendo al invisible, tú también. Ellos pasaron por momentos difíciles igual que tú. Y si somos honestos, quizás aún peor es lo que pasaron ellos que lo que has pasado tú. Porque nos dice el Señor, ¿verdad?, en versículo 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Ellos sí, pero tú no. Combatiendo contra el pecado. Dice: Cristo, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recibió el galardón porque no retrocedió. Y termina con decirnos: mira, el momento que tú piensas que tú ya no puedes, ya no quieres correr, que ya quieres tirar la toalla, y que se te hace muy difícil la pista, y que ves a otros que ellos siguen corriendo. Pero dice el Señor, nunca nos dice que hemos de correr a toda velocidad. Dice: corre con paciencia, tú sigue constante. Y a veces vas a casi caminar y casi gatear, y no va a haber ganas, y quizás no vas a tener la mejor forma, y quizás no vas a tener la mejor energía, y quizás no vas a sentir como que quieres celebrar. Pero dice: corre con paciencia. Tú nomás sigue corriendo, tú nomás sigue anticipando el próximo paso, porque la pista es tuya y tienes que correr con paciencia. Pero tienes que ver en lo que está por delante, el galardón, y ver cómo ver al invisible. Y me dice el Señor: puesto los ojos en Jesús, tengo que ver su ejemplo, que Él llegó el momento que Él ya quería tirar la toalla, pero dijo: no mi voluntad sino la tuya. Y que Cristo fue fortalecido por un ángel y pudo decir: tengo sed. Así que si Él pudo, yo puedo. Y dice el Señor: considerad. Por eso debes considerar, por eso debes analizar, por eso debes examinar, por eso debes observar la vida de otros que ya pasaron por su pista, que ya pudieron llegar a la línea final.
y que no tiraron la toalla, y que ahora se habla de estos hombres como hombres de fe, guerreros de fe, y que verdad, sí pasaron por momentos que nunca llegaron en esta tierra a ver lo que anticipaban. Pero no te preocupes, al llegar a la presencia de Dios lo pudieron ver. Considerad aquel que sufrió, otra vez esa palabra, tal contradicción, sufrió, permaneció, no retrocedió, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. La diferencia entre yo y tú, yo y él, perdón, y nosotros y él, es que él fue el creador de esos pecadores. Y él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Yo y tú quizás a veces invertimos en otros y sufrimos contradicción. No se compara a la contradicción de él. Él vio el momento de su nacimiento. Él los diseñó. Él decidió a qué familia iba a llegar. Incluso, ¿sabe que pudo haber escogido ponerte en una familia de habla inglés y no decidió hacer eso? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que lo puso precisamente donde lo quiso poner. No te quejes de tu familia, ahí te puso. Y a veces yo sé que hay familias más difíciles que otros, pero ¿sabes qué? Debes de reconocer de que es para hacerte más como Cristo en cada caso. Y dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Con qué propósito? Para que vuestro ánimo, nuestro ánimo, no se canse hasta desmayar. Él corrió con nosotros en mente. Tú corre con tus hijos en mente. Tú corre con la próxima generación en mente. Jóvenes, adolescentes, tú haz lo correcto con tu amigo en mente, con tu hermanito, hermanita en mente, con la próxima generación en mente. Que si ellos ven que tú les sigues la corriente al pecado, ellos harán lo mismo. Hay una gran escasez de personas que hacen lo correcto, y la única excusa es porque es difícil. So what? ¿Quién te ha dicho que lo correcto siempre va a ser fácil? Nadie nos dijo. Nadie nos dijo. Hacemos lo correcto, sea fácil o no, porque es lo correcto, porque es lo que le agrada a Él. ¿Cómo vas en tu carrera? ¿Cómo vas en tu carrera? ¿Has retrocedido? Ya vas de reversa tú. Deja de ver las otras pistas. Tú permaneces en la tuya. Porque hay uno que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, pero él siguió, fue fortalecido. Tú sigue corriendo con paciencia. Deja de quejarte. Si vas a quejar, participa lo menos, ¿verdad? No nomás te quejes. Y lo que va a suceder es que vas a dejar de quejarte, porque ahora la obra es parte tuya también. Es fácil quejarnos de lo ajeno, pero cuando es lo nuestro no nos quejamos tanto. Vemos los pecados más fáciles de los ajenos que los nuestros. Participa, corre tu carrera. Mano, los cristianos no retroceden, no somos de los que retrocedemos, dice la palabra de Dios. Sigue corriendo. Y cuando se pasa uno al otro, anímese uno al otro, échale ganas. No lo estés criticando. Y ¿cómo está su pista? No, no corre, y ya cómo está corriendo. Pero al menos está corriendo. No todos corremos igual. Algunos más chistosos que otros, pero al menos están corriendo, ¿verdad? Porque hay muchos nomás parados ahí, nomás observando. Ellos no son de los que de capítulo 11. Los que están parados ahí nomás observando no son del capítulo 11. No son. Son parte de la nube de testigos quizás, pero no capítulo 11. Yo no sé de ti. Yo quiero ser de los que corren. Hay tiempo para descansar en el cielo. Yo quiero seguir corriendo. Yo no quiero que mis hijos piensen de mí como alguien que no corrió. No, yo quiero correr, porque yo quiero ver a mis hijos y mis nietos corriendo un día también, porque les he dado un ejemplo. ¿Cómo está tu carrera? Hay muchas razones por qué retroceder. Hay muchas razones por qué tirar la toalla. Pero dice el Señor, no, hay una nube de testigos y hay uno que debemos considerar que nunca tiró la toalla. Considéralo a Él. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, gracias, Señor.
Gracias por su gran